Hola otra vez, bienvenidos a este último segmento de Panorama, que es el segmento de salud. Y hoy le doy la bienvenida a un gran amigo, al doctor Adrián Jarquín Valdivia, neurólogo de TriStar Centennial Medical Center. Doctor, hola. Hola, muchas gracias por tenerme otra vez en tu programa. Un placer tenerte. Siempre aprendo cantidad de cosas súper interesantes. Hoy vamos a tratar un tema bastante triste, bastante fuerte, pero me parece que bastante importante para que nuestra comunidad esté alerta. Y hemos escuchado muchísimo en los últimos meses, sobre todo, sobre el uso de los opioides. ¿Qué significan opioides? ¿Qué es eso? Opioides son químicos derivados de plantas que actúan en el cerebro, sobre todo, inhibiendo o disminuyendo la sensación de dolor que el paciente experimenta. Entonces, han estado en uso por 150 años o más, pero desde temprano se notó que había una tendencia poderosa a la adicción. Okay. Y eso pues ha sido el gran problema del uso de estas medicinas, que tienen un gran efecto, pero también tienen un gran efecto secundario. Que es la adicción. Que es la adicción. Y esas son las medicinas que nos dan cuando vamos a una cirugía o a una operación fuerte, ¿verdad? Entonces cuando uno sale, el médico, el cirujano te recomienda 3 o 4 pastillas de esas, que tú te las tomas y te quita todo el dolor, pero también te calma completamente y te sientes así como en las nubes, muy relajado, muy tranquilo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el cerebro cuando uno se toma una pastilla de esas? Sobre todo en la parte del dolor. El efecto es que bloquea el acceso de la ruta del dolor hacia el cerebro. Y entonces el cerebro percibe menos dolor, pero también hay un efecto en la parte emocional, disminuyendo la respuesta al dolor. Y entonces hay por lo menos esos dos efectos. Y el potencial de adicción no solamente es el físico, sino también el psicológico. Claro. Pensar de que solamente esta medicina, este efecto externo puede controlar el dolor, y yo creo que ese efecto psicológico es una oportunidad poderosa para poder manejar la posibilidad de adicción, disminuirla. Claro. Entonces, porque de todas maneras el cuerpo está experimentando dolor, ¿verdad? Porque tuve una cirugía, obviamente, si hubo una incisión, etcétera. Pero entonces lo que hace la pastilla, el opioide, es que me bloquea que el cuerpo le diga al cerebro estoy en dolor. Correcto. Entonces eso es lo que bloquea, que obviamente es necesario porque no nos podríamos aguantar el dolor después de una cirugía, etcétera. Pero entonces la parte psicológica, la parte emocional, que alguna gente lo utiliza para calmar un dolor espiritual o un dolor emocional, es el problema que estamos teniendo, ¿verdad? Es parte del problema, creo yo, porque de ese ángulo, como lo presentás, el arte y la música tienen un efecto muy similar, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de una sustancia que puede tener un efecto tremendamente negativo en el individuo y la sociedad. Pero las investigaciones recientes han sido muy interesantes, déjame contarte. Por ejemplo, han habido estudios recientes demostrando que individuos que practican meditación, control propio, control que viene interno, no externo como sería una píldora, una pastilla o una cápsula, el control interno propio de la persona propia tiene un poder muy similar, si no es que superior a la morfina. ¡Wow! Entonces, existe esta habilidad interna que podemos desarrollar, igual que podemos aprender a cocinar o a hacer una silla o cualquier otra habilidad manual. Existe una habilidad mental de poder tener ese control interno que incluye el controlar el dolor físico y mental, probablemente. A través de la meditación. A través de la meditación.
¿Qué tal del poder de aprender uno a respirar correctamente? Porque muchas veces yo me doy cuenta que estoy respirando acá arriba, o sea, muy rápido, y que no estoy respirando con todos los pulmones. Y también cuando la gente está angustiada o va a llorar por algo, lo primero que uno le dice a la persona es respira. ¿Qué tiene que ver la respiración con uno poder calmarse y controlar dolor o controlar emociones? Excelente pregunta. En el sistema nervioso tenemos dos componentes hasta cierto punto opuestos. El sistema autonómico simpatético, que es aquel sistema que te prepara para pelear, para luchar, para correr, y el otro sistema que es calmante, ¿verdad? Cuando te vas a comer, cuando vas al baño, ¿verdad? Sí, te tranquilo, calma, ¿verdad? Y entonces el respirar profundo aumenta la actividad del nervio principal, el nervio vago, disminuyendo la frecuencia respiratoria y cardíaca, y con eso también la cantidad de adrenalina en el cuerpo. Entonces, respirar profundo y despacio es una parte principal de los sistemas de meditación. Prácticamente todos usan respirar profundo y despacio y calmando la mente, ¿verdad? Y concentrándose en algún objeto y manteniendo la concentración en ese punto. Obviamente la mente va a tratar de desviarse de ahí, ¿verdad? Pero la idea es, no, cuando uno siente que se va desviando la mente del enfoque de ese punto que distrae, ¿verdad?, del resto del mundo, volverlo a traer de vuelta a su lugar. Correcto. ¿Verdad? Y eso vuelve a ir para otro lugar, lo vuelve a traer. Volviendo al tema de los opioides y de lo terrible que está sucediendo, sobre todo en Estados Unidos, la cantidad de muertes que están sucediendo por eso, la adicción que ocurre, ¿qué podemos hacer para ayudar a alguien? ¿Y qué podemos hacer cuando le recetan a uno mucho esas pastillas? Yo sé que uno puede llevarlas a las estaciones de policía para entregarlas. ¿Cómo puede uno deshacerse de algunas pastillas que ya no necesita, o de un anciano que ya falleció y que estábamos cuidando, etcétera? ¿Qué consejos prácticos nos das? Primero, la seguridad de la persona y las personas en la casa. Y estoy aquí pensando en niños también, que puedan accidentalmente encontrar las pastillas y tomárselas. O sea que el adulto tiene que ser responsable de ese tipo de medicinas con efectos muy serios. Y entonces, al terminarlas de usar, si no las quiere descartar, guárdelas muy seguramente. Pero si no las necesita, yo creo que la mejor sugerencia, la sugerencia más saludable sería llevarlas a buscar en el internet cuál es el lugar más cercano donde puede descartar ese tipo de medicinas. Y descartarlas con seguridad. Y la policía o una estación de ese tipo va a tener por lo menos una guianza de cómo descartar esas medicinas. Sé que tienen en algunas estaciones de la policía donde unas cajas de seguridad donde uno va, no le preguntan a uno nada y uno puede voltar ahí la botella de pastillas o las pastillas y ya. Porque a veces también si hay robos en la casa de uno o alguna cosa pasa y se roban las pastillas, las pueden vender por $100, $200 como droga, ¿verdad? Y ese es el problema que estamos teniendo también. Entonces, el sanar ese problema espiritual o ese problema, ese vacío emocional con estas pastillas es lo que está sucediendo ahora, porque la gente no sabe cómo manejar el estrés o el vacío o la falta de visión, y eso todo viene por no cuidarse internamente, ¿verdad? Tiene muchos niveles, pero eso me recuerda una idea de la que yo comparto mucho con mis pacientes, que es la idea de jugar y el bienestar, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el bienestar en 3 áreas de nuestra vida, en el área física, el área psicológica y el área social. Entonces las 3 áreas están conectadas, ¿verdad? De tal manera que si algo le pasa a una, las otras 2 tienen que ser afectadas. Entonces, una de las áreas de esas, la parte psicológica, social y física, todas conectadas, digamos,
si una se mueve, la otra repercute y pasa al otro lado. Entonces, una forma que yo he encontrado de identificar problemas en mis pacientes es preguntar cuántos juegos tienen ellos en su vida, claro, ¿verdad? Y me he encontrado entonces que si tenemos una línea, ¿verdad?, donde hay poco juego o demasiado juego, que existe tal claro, cosa, ¿verdad? Claro. Hay un lugar medio, ¿verdad? Y ese lugar medio también es el punto donde el bienestar es más alto. O sea que si uno juega poco, su bienestar va bajando. Sí. Y si uno juega demasiado, su bienestar va bajando. Claro. Entonces uno tiene que encontrar un término medio. Sí, ese balance. Como hemos dicho antes, todo en moderación. Claro. ¿Verdad? Incluyendo juegos. O sea que si usted no está jugando suficiente, está en su casa, aburrido, viendo televisión o haciendo... o trabajando demasiado sin descansar. Trabajando demasiado es una forma de escape, claro, ¿verdad? Y de algún dolor, claro, social o psicológico. Entonces hay que balancear eso, ¿verdad? Saber, poniéndose metas y límites personales. Voy a trabajar tanto de aquí hasta acá y el resto es para mí, para mi familia, y tener un horario. Y si necesita un reloj que le diga a tal hora voy a ir a hacer ejercicio, sí, o arte, vaya a las tiendas que venden pinturas o otros hobbies. Y si no tiene uno, por favor, búsquelo. Búsquelo. Bueno, gracias, doctor. Como siempre quedamos como en punta. Queremos hablar más con el doctor Valdivia, así que lo volvemos a traer para otro programa. Ahora voy a respirar. Gracias por estar con nosotros, amigos. Para Panorama, yo soy Marcela Gómez. Hasta la próxima.